Listo, entonces vamos a empezar acá. Bien, chicos, les voy a compartir perdón, por el meeting, les voy a compartir la URL del canal que se llama Clases Desarrollo Unity 3D. En este momento, ese repositorio está vacío. Entonces vamos a dar inicio al proceso. Mm, Pues voy a como a retomar de nuevo varias cosas que se vieron en las clases anteriores, de pronto reforzando un poco los conceptos que ya se trabajaron, a ver si tenemos la posibilidad de pues entender mejor y pues si tenemos mejor calidad en los videos, pues se puede observar de una mejor forma los procesos dentro del motor. No voy a explicar el proceso de instalación, eso ya vimos cómo se hace la configuración. Entonces, voy a iniciar creando mi proyecto, voy a iniciar un proyecto desde cero. Yo les recomiendo que trabajen en la versión 23, digamos, puede ser un poco más liviana para ustedes. Vamos a iniciar de una vez aplicando el concepto de HDRP o de URP. Una recomendación muy importante en el caso de que ustedes pues no tengan en el momento disponibilidad de un recurso muy alto, ¿cierto? Pues por ahora podemos trabajar en 3D. Igual forma URP, el potencial de URP todavía no lo vamos a ver como tal. Sí, entonces podemos encaminarnos por 3D, ¿sí? Sin ningún problema. Bueno, vamos a hacerlo universal para que de pronto no sientan que hay diferencia entre los dos. Me voy a ir por 3D. Voy a tratar de hacer pausas en estos elementos que son tan... Bueno, ok, listo. En este momento pues ya tenemos el motor abierto. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar trabajando con varios elementos dentro de el motor como tal. Y vamos a empezar a interactuar con la programación. Pues trate de irme por el lado gráfico, pero digamos que hubo como un cortocircuito ahí, entonces nos vamos a encaminar más por la parte algorítmica, combinando con la parte de interactiva, ¿ok? Entonces vamos a revisar algunos elementos que son muy importantes dentro del desarrollo. Lo primero, pues siempre es aconsejable tener una carpeta específica para los scripts. Entonces, vamos a crear nuestra carpetita de scripts. La creación de los scripts es básicamente muy sencilla. Nosotros vamos a utilizar por defecto el lenguaje de programación C Sharp, que es el que viene pues con todo lo que es la instalación del motor. Voy a explorar por acá y simplemente voy a decirle crear script y voy a poner intro.
Cuando estamos hablando de scripting en el motor de desarrollo, básicamente estamos haciendo referencia a un componente, ¿cierto? A un componente que se llama el monoBehavior. Básicamente el monoBehavior es una superclase que contiene Unity, pero tengo aquí, a ver, ahora sí me escuchan. Hola, ¿me escuchan? Si no me contestan, ¿no me escuchan? ¿No me están escuchando? Así como me dicen que no me escuchan, cuando yo les pregunte, por favor, respóndanme para poder verificar. Entonces, cuando yo determino una clase o un comportamiento, tenemos básicamente un script, que ese script es un componente propio de cada uno de los GainObjects que nosotros vamos a tener dentro del motor. Cada script está heredando de una clase superior llamada MonoBehavior. La clase MonoBehavior contiene los diferentes métodos que nosotros vamos a utilizar durante todo el proceso de desarrollo, desde la parte elemental hasta la parte avanzada. Cada MonoBehavior está dividido en varias secciones. La primera sección que tiene un MonoBehavior corresponde al área de importación de librerías. Esta área de importación de librerías básicamente la vamos a estar utilizando cuando nosotros necesitemos trabajar algunos elementos específicos para el desarrollo. Cuando estamos hablando de esos elementos específicos, estamos hablando de librerías especiales como para el manejo de la UI, como para el manejo de los sockets, como para el manejo de algunas utilidades con componentes especiales como el Test Mesh Pro, que es un aditivo que tiene Unity para el mejor tratamiento de botones y de test. También dentro de las partes específicas que tenemos dentro de este monoBehavior, es muy importante tener en cuenta que así como derivamos de una clase llamada monoBehavior, tenemos una clase principal. Esa clase principal se llama intro. Es importante tener en cuenta que esa clase principal llamada intro debe tener el mismo nombre del archivo original. Si el archivo original tiene un nombre diferente y la clase tiene otro nombre, esto nos va a producir problemas al momento de trabajar con el motor. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que al momento de crear su behavior, debe tener tanto el nombre del archivo como el nombre de la clase el mismo nombre. Todos los behaviors dentro de Unity tienen un ciclo de vida específico. Inicialmente, cuando nosotros creamos un script o un behavior, por lo general siempre nos vamos a encontrar con dos elementos del ciclo de vida de un comportamiento. Esos son el start y el update. El start pues normalmente se utiliza o se inicializa cuando el objeto es instanciado. El update se utiliza específicamente cuando el objeto es llamado o por ejemplo cuando el objeto se usa frame a frame dentro del videojuego. Normalmente este método que se llama update es un método cíclico. ¿Qué quiere decir que es un método cíclico? Que constantemente se está repitiendo mientras que se ejecuta nuestro nivel de juego. Cuando ese nivel de juego deja de ejecutarse, ese método update se suspende. Dentro del ciclo de vida también vamos a encontrar otros elementos que son fundamentales
dentro del ciclo de vida. El primero es el await. El await básicamente nos va a permitir ejecutar instrucciones o se ejecuta al momento de llamar el behavior. Digamos que en el orden específico de ejecución, el await es lo primero que se ejecuta en caso de que nosotros lo tengamos definido. Y en segunda instancia se estaría ejecutando el start y en tercera instancia pues empieza a ejecutarse el update. Tenemos el fetch update. Aquí, el fetch update. Ese fetch update normalmente lo vamos a estar usando muy a menudo cuando interactuemos con la parte de las físicas del motor. Por ejemplo, si queremos detectar algunas colisiones o por ejemplo si deseamos hacer que nuestro objeto se mueva a cierta velocidad o si deseamos aplicar alguna fuerza a nuestro GainObject, pues todo esto siempre lo vamos a hacer desde el fetch update. Tenemos el siguiente método que es el late update. El late update. Ese late update normalmente ocurre después del último frame. El update se ejecuta frame a frame y el late update siempre se va a ejecutar después del último frame. Pues cada uno de estos va a tener su función específica al momento de desarrollar. Digamos que los que más se utilizan son el update, el await, el start y el fetch update. El late update es utilizado muy a menudo, muy a menudo. También cuando yo deseo detectar algunos comportamientos que pueden ocurrir después de que ha pasado el ciclo de ejecución de un frame. Entonces aquí lo podemos utilizar. Adicional a esto, les recomiendo siempre que dentro de un script o dentro de un behavior siempre tengamos un orden específico. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre utilicemos el inicio de la clase. Por acá este espacio, pues obviamente lo tenemos que ir creciendo sustancialmente. Tener en cuenta que aquí vamos a tener la zona de declaración de variables. ¿Sí? Vamos a declarar variables. Siempre hagamos la declaración de variables en esta zona. Normalmente, cuando nosotros trabajamos en programación, las variables tienen un elemento o una función que siempre se le llama el scope. Ese scope, básicamente, si se llega a traducir, es el ámbito de la variable. Entonces, los scope o los ámbitos de las variables son locales y globales. Cuando nosotros definimos variables al inicio de la clase, estamos entendiendo que esa variable va a ser local a la clase. Pero esa variable también podemos definirla como una variable global al proyecto. Es decir, que yo puedo acceder a esa variable desde cualquier parte. Importante tener en cuenta, si yo defino una variable de ámbito local dentro de un procedimiento, dentro de un método como lo es el start o lo es el update, esas variables solamente van a poder ser leídas dentro de ese método. Yo no voy a poder acceder a esas variables locales propias del método desde otro método. Si yo necesito leer esas variables desde cualquier parte de mi clase principal, pues debo definirlas
en un ámbito local a la clase, ¿no? Podemos decir básicamente, como para no enredar tanto la pita, podemos decir que las variables que se declaren al inicio se pueden considerar siempre variables globales, tanto para la clase como para el proyecto. Y las variables que se definan dentro de los métodos específicos son llamadas variables locales. Entonces, entendiendo esto, una variable local, ¿cómo se declara? Las variables tienen un tema muy específico que lo vamos a ver acá. Las variables siempre van a tener definido un tipo de dato. Ese tipo de dato me va a marcar a mí la clase de información, ¿cierto? Voy a guardar. Entonces, ¿qué info guardaré? Importante que lo tengan en cuenta. Siempre vamos a tener acá un identificador de variable. Ese identificador de variable básicamente hace referencia al nombre que le voy a colocar a esa variable. Entonces es importante que lo tengan en cuenta.